Hola, bienvenidos nuevamente al curso. El día de hoy vamos a abordar el módulo número 5, Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. El protocolo fue emitido, uno, porque el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos humanos y en este caso en particular el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, incluido el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Dos, porque el Estado mexicano debe atender la observación del Comité de la CEDAW sobre el hostigamiento sexual y el acoso sexual en la Administración Pública Federal. Tres, porque el acoso sexual y el hostigamiento sexual son realidades lamentables, pero prevenibles. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada en junio de 2011, obligó al Estado mexicano a reconocer los derechos humanos constitucionales y aquellos establecidos en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, favoreciendo en todo momento la protección más amplia a las personas. El marco jurídico en materia de derechos humanos aborda el artículo 1 constitucional, la Convención de Belén du Pará, la CEDAW y la LGAMVLV. Es importante revisar lo que es la observación puntual de la CEDAW, que insta al Estado mexicano a garantizar la implementación efectiva de un protocolo para la intervención en casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal. En seguimiento a lo establecido en el artículo 62 del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, en el cual se señala que el Instituto Nacional de las Mujeres elaborará un informe anual sobre las denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal. Al respecto, el INMujeres reportó en el año 2022 que los comités de ética de la Administración Pública Federal recibieron 505 denuncias relacionadas con hechos de hostigamiento sexual o acoso sexual. Encabeza la lista la CEMAR con 64 casos, el IMSS con 47 casos y el Colbach con 30 casos. Para mayor información se pueden consultar el enlace que se muestra a continuación. Afortunadamente, en el INPI no se han presentado denuncias en materia de hostigamiento o acoso sexual. Entre el 2003 y el 2009, las dependencias y entidades reportaron la existencia de 205 procedimientos de atención al hostigamiento sexual y acoso sexual, sin que ello garantizara un resultado eficaz en su prevención y atención. Dichos procedimientos incluían una variedad de instrumentos, guías, protocolos, folletos y mecanismos. La OSC, defensoras de derechos humanos, visibilizaron la falta de mecanismos y herramientas concretas para atender conductas violentas en el ámbito sexual y exigieron su atención inmediata. Se crearon políticas públicas contra la violencia, acoso y hostigamiento sexual en contra de la discriminación. En el 3 de enero de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, como una guía de actuación para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus competencias, brindar atención a las víctimas de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. El hostigamiento sexual y el acoso sexual son prácticas recurrentes en los espacios laborales que vulneran el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, representando un obstáculo para su desarrollo laboral y profesional. No obstante, mediante políticas públicas adecuadas, dichas prácticas se pueden erradicar.
El acoso sexual y el hostigamiento sexual son dos expresiones de la violencia sexual basada en el género que afectan principalmente a las mujeres. En cuanto al acoso sexual, es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de las que realice en uno o varios eventos. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Es importante conocer cuáles son las sanciones del acoso sexual y el hostigamiento sexual. En cuanto a lo penal, el Código Penal, en el artículo 225, establece que son delitos de la administración de justicia cometidos por las personas servidoras públicas, donde se obliga a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la ley del trabajo. Se le impondrá una pena de prisión de 3 a 8 años y 500 a 1.500 días de salario mínimo de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicas. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47, son causas de recesión de trabajo sin responsabilidad para el patrón cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. En el artículo 133 queda prohibido que los patrones o a sus representantes permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. Y de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas y el protocolo de hostigamiento y acoso sexual, el artículo 8 y el artículo 13. El artículo 8 dice que toda persona servidora pública tendrá las siguientes obligaciones: observar una buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas a las que tenga relación con motivo de este. El incumplimiento de las obligaciones trae como consecuencia que las personas servidoras públicas tengan que responder a la falta cometida. Y en la sección 24 habla de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Y en el artículo 13, las sanciones por falta administrativa consistirán en 1. Amonestación privada o pública. 2. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de 3 días ni mayor a 1 año. Y 3. Destitución del puesto. 4. Sanción económica. 5. Inhibición temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. El protocolo actúa en la vía administrativa. Se modifica el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal por el Código de Ética de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero del 2022, y mediante el acuerdo por el que se emitirán los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de ética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, se facultó a los comités de ética para conocer y recibir denuncias en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual que se puedan presentar en la Administración Pública Federal. El protocolo señala que el desempeño del empleo, cargo o comisión o función de las personas servidoras públicas deberán conducirse de forma digna, sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública.
y establece la posibilidad de que las personas consejeras de prevención y atención de los casos de hostigamiento y acoso sexual brinden el acompañamiento en las denuncias presentadas. Es importante considerar los derechos, principios y postulaciones siguientes para la interpretación y aplicación del protocolo. Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. Perspectiva de género, acceso a la justicia, pro persona, confidencialidad, presunción de inocencia, respeto, protección y garantía de la dignidad, prohibición de las represalias, integridad personal, debida diligencia, no revictimización, transparencia y celeridad. En el desempeño de los empleos, cargos, comisiones o funciones del servicio público dentro de la Administración Pública Federal, se deberá velar por salvaguardar de la integridad y dignidad de las personas. Es importante identificar las conductas que constituyen acoso sexual y hostigamiento sexual. Vulneran la normatividad de manera enunciativa y no limitativa las siguientes conductas: realizar señalamientos sexuales sugerentes, tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, hacer regalos, dar preferencias o manifestar interés sexual por una persona, mostrar conductas para someter a una persona a sus deseos o intereses sexuales o al de alguna otra u otras personas, espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario, condicionar la obtención de su empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual, condicionar la prestación de un trámite o servicio a cambio de que la persona solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza, expresar preguntas, comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, realizar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a su apariencia o cuerpo con connotación sexual, expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. Exhibir o enviar representaciones gráficas o objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. Expresar insultos o humillaciones de naturaleza. Y mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo o a una o varias personas. Lo que pretende la Administración Pública Federal con la aplicación del protocolo es prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, señalar vías e instancias competentes para reconocer, investigar y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual, brindar acompañamiento a las personas víctimas, contar con una guía de actuación para aplicar el procedimiento efectivo, garantizar una atención de calidad que evite la revictimización, garantizar el acceso a la justicia mediante la aplicación de sanciones administrativas, promover un ambiente laboral de cero tolerancia hacia este tipo de prácticas, contar con un registro de casos para analizarlos e implementar acciones o políticas que inhiban y erradiquen estas prácticas. En el INPE ha implementado en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual, pronunciar cero tolerancia, establecer el comité de ética, brindar al personal anualmente por lo menos una capacitación y realizar campañas de difusión. La cultura de la igualdad y el clima laboral libre de cualquier tipo de violencia es una tarea de todas y todos. Por ello, es importante dar seguimiento a estos protocolos y actuar acorde a todos los lineamientos establecidos. Muchas gracias. Excelente día.